Amén. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Lucas. Gracias, Jesús. Lucas capítulo 24. El tema para el día de hoy es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén, Señor. Amén. Lucas capítulo 24. Desde el primer versículo, usted sabe que tengo que sentarme por problemas de salud. Así que Lucas capítulo 24, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén, amén, Amén. Señor, amén. Gracias. Vamos a desmenuzar este texto. Vamos a orar primeramente. Padre, Gracias, delante de tu Señor. presencia estamos, Señor. Damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Oh, Señor, ¿qué sería de nosotros, Padre Santo, si tú no nos revelaras estos misterios, Señor, escondidos en tu palabra, Señor amado? Han pasado, Señor, casi 2000 años, Señor amado, desde que ocurrieron estas cosas, Señor amado, y aquí nosotros nos paramos firmes creyendo, Señor amado. Oh, Señor amado, pero queremos que tú nos reveles los misterios, Señor amado, ocultos, Señor, en cada palabra, en cada escritura, Padre Santo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Oh, Señor, bendícenos a la luz de tu palabra, te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, contento, hermano, de poder, hermano, haber participado de la cena, ¿cierto? Gracias, Haber participado del lavamiento de pies, ¿cierto? Amén. Bueno, el hermano Germán, siendo él ministro, él puede hacerlo allá con su esposa perfectamente, como él es ministro. Entonces él puede ministrar la cena, hacerla allá. Entonces, para mí no es una preocupación, él puede hacerlo cuando él desee. Así es, Señor. Así es que se lo dejo ahí, hermano Germán, para que usted vea esa parte, hermano. Porque, Señor, como decía su palabra, hermano, esto tenemos que hacerlo. Dice, recordamos, hermano, el sacrificio de Cristo, hermano. Así es, amén. Así es que gracias a Dios le damos, hermano. Y fíjese que Dios puso en mi corazón, hermano, que debíamos cenar. Hace un tiempo atrás me preguntó el hermano Emanuel, ¿por qué no cenamos para el día de abril? ¿Se acuerda? Cuando hubo Semana Santa, ¿cierto? Pero bueno, yo a lo mejor no lo he predicado aquí hace mucho tiempo, pero fíjese que
esa cena, o sea, perdón, no esa cena, sino que esa fecha es una fecha pagana. Amén. Amén, porque sabemos, hermanos, de que no cumple en primer lugar las Escrituras, porque dice la Biblia que son 3 días. Jesucristo habló, dijo, así como Jonás, ¿cierto? La señal de Jonás. Estuvo 3 días, ¿cierto? En el vientre del pez. Así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿cierto? Sí, amén. 3 días y 3 noches. Entonces, si nosotros sacamos la cuenta, si fue el día viernes, como dicen, de viernes a sábado hay 1 día y de sábado a domingo hay 2 días. No cuadra, ¿eh? Ahora, lo otro, hermanos, es que todos, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto? De que cuando Él resucitó, hermano, ¿cierto? Amén. Y nosotros sabemos, hermano, que habían 2 sábados, 2 sábados para el pueblo de Israel. El sábado de la semana, ¿cierto? Ellos lo llamaban de la siguiente forma. Al día domingo le decían el primer día. Amén. Al día lunes le decían segundo día. El martes le decían el tercer día. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos lo tomaban de las Escrituras. Así Amén. es. Y ellos decían, el Señor en el primer día hizo los cielos, y el segundo día hizo esto, el tercer día. Entonces, ¿pero qué es lo que dice? Al séptimo día, que es llamado el sábado, ¿cierto? Sábado, ¿cierto? Ese es el único día que tenía un diferente nombre al de la semana. Para ellos, domingo, el día 1, día martes, lunes, el día 2, día martes, el día 3, día miércoles, el día 4. Así lo llamaban ellos. Amén. Ahora, ¿cuándo se convirtió en lunes? Que significa luna, Dios luna. Marte, que es el Dios Marte. Amén. Miércoles, que es el Dios Mercurio. Y todo entonces, el domingo también, todo eso son semanas, son refiriéndose a los dioses paganos. Amén. ¿Por qué? Porque es un calendario juliano, un calendario católico. Amén. Amén. Entonces, estaba el día sábado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Iglesia Católica respetó ese día sábado como sábado, porque estaba en la Biblia, no lo podían negar, ¿ves? Amén. Pero había otro sábado, que era el sábado grande que ellos llamaban, que era una de las fiestas del Señor. Amén. Y esa fiesta, ¿cierto? Ese gran sábado podía caer en cualquier día de la semana, ¿cierto? Amén. Porque el calendario como va cambiando, ¿cierto? Como va rotando, ¿cierto? Entonces cambiaba la fecha, ¿cierto? Amén. Pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que Jesús, hermano, tenía que cuadrar con las Escrituras. Amén. Amén. Sí, Señor. Tenía que cuadrar, hermano. Entonces nosotros sabemos, es cierto que la Biblia cuando empieza a nombrar la fiesta, no quiero predicar de esto, hermano, no quiero irme del tema, pero yo les quiero decir, hermano, que entonces esa fiesta no cuadra. Por eso es que yo quise hacerlo más adelante, cosa de que usted no piense, hermano, bueno, vamos a celebrar y esto es pagano. No, hermano, nosotros lo podemos celebrar cuando nosotros queramos. Amén. 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 Entonces, cierto, Dios puso en mi corazón y ahora quiero hacerlo antes de que cumplamos un mes más, hacer otra Santa Cena, hermano. Amén. Fíjese que el profeta, el hermano Najan, dice, es necesario que nosotros cenemos todos los meses, dice. Imagínense, todos los meses. ¿Sabe por qué? Porque resulta que, dése cuenta de algo, se lo digo a usted, me lo digo también a mí. Cuando hay Santa Cena, ¿qué es lo que hay? Hay una preocupación en nosotros espiritual. Amén. Sí, amén. Como que uno entra más en oración, como que uno más dice, voy a estar estoy en Santa Cena, así que no me digan nada porque no quiero discutir. ¿Cómo se dice? Eso no debería existir, ¿se da cuenta? Amén. Verdad que estoy en Santa Cena, así que no debo mirar a otra mujer. Pero ¿cómo, hermano? ¿Qué está pasando, ¿Se da cuenta? Y entonces, por ejemplo, verdad que hay Santa Cena, no debo hablar mal de la hermana. Pero hermano, es que eso no puede ser, ¿se da cuenta? Así es. Amén. Amén. Nosotros debiéramos estar día tras día, y de eso es lo que vamos a hablar ahora, hermano. Amén. De eso es lo que vamos a hablar. Así que Dios nos ayude, hermano, Amén. a poder que las Escrituras se nos abran, hermano, amén. 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 Y el tema para el día de hoy, como les dije, lo saqué de la Biblia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Amén, Señor. No había mejor título, pues, hermano. Oh, Dios, amén, Amén. Señor. Entonces Dios puso en mi corazón que nosotros debíamos cenar, y para poder recibir la Santa Cena, lo primero que necesitamos nosotros es creer.
En primer Amén. lugar, que Jesús murió. Así Amén. es, amén. Y Amén. dice el profeta, y estaba bien muerto. Amén. Así es. Usted no piense en decir, no, parece que tenía catalepsia. No, no, estaba bien muerto. Amén. Amén. Señor. Y que también, hermanos, resucitó de entre los muertos. Amén. Sí, Amén, Señor, venciendo la muerte, hermano. Amén. Ahora vamos a entender muchas cosas, hermano, porque es increíble, hermano, que a medida que vamos avanzando, Dios nos ha ido revelando tantas cosas, hermano. Amén. Amén. Sí, Entonces, en primer lugar, decirle que esto del sacrificio de Cristo, eso ocurrió en el mes de abril. Amén. Amén. Para que nosotros sepamos, el primer mes para el pueblo de Israel es entre marzo y abril. Ahí, entre marzo y abril, ese es el primer mes. Amén. Amén. Entonces, a ese mes ellos le llaman el mes de Aviv. Amén. Amén. Ahora, ahí se celebra la fiesta que se llama la Pascua, ¿se acuerdan? Sí, amén. Cuando el pueblo, ¿cierto?, salió, hermano, en libertad. Ahora, mire, ponga atención, porque la palabra Pascua se traduce como paso o salto. Amén. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, el profeta dijo que se traducía muerte. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Pero mire, pongan atención, porque tiene mucho sentido también. Porque ahora, esa fiesta, la Pascua se celebra para el pueblo egipcio, significó muerte. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Claro, significa muerte para el pueblo egipcio. ¿Qué es lo que dicen? La Pascua para nosotros significa muerte para el pueblo egipcio. Pero para el pueblo hebreo significó paso o salto. Amén. ¿Por qué? Porque en otras palabras, ¿se acuerdan quién iba a pasar por ahí? El ángel de la muerte, ¿cierto? Amén. Iba matando a todo primogénito, ¿cierto? Así es. Amén. Y aquel que no tuviese, ¿cierto?, la señal, ¿cierto?, Amén. en el dintel, entonces el ángel de la muerte iba, está el dintel, esto lo paso, Amén. esto lo salto, ¿eh? Amén. Por eso es que la palabra Pascua significa salto, ¿cierto?, o paso, Amén. y también significa muerte. Amén. Porque para el pueblo judío saltó a la muerte. No atacó ahí, ¿ves? Amén. Pero para el pueblo egipcio, sí, Amén. muerte para ellos, ¿ves? Amén. Ahora, en este pequeño pasaje que nosotros hemos leído en esta tarde, ocurren cosas muy extrañas, hermanos, pero que tienen un significado muy importante. Por eso vamos a tratar de ir paso a paso, viendo y analizando, porque muchas veces nosotros somos tan rápidos para leer, hermanos, somos tan como que leyéramos el diario, ¿no? Hay que, nosotros, por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos meditar en su palabra. Amén. Y cuando usted lee la palabra, cuando usted lee la Biblia, aunque sea un texto, debe ir deteniéndose y pensando en la palabra, que no la conoce, que no la entiende, debe buscarla, porque para que tenga significado de lo que se está predicando, lo que se está hablando, lo que la Biblia le está enseñando. Amén. Miren lo que dice: el primer día de la semana, ya nos dimos cuenta que el primer día de la semana, aquí la Biblia no lo llama domingo, sino que le dice el primer día de la semana, po. Amén. Así es. ¿Se da amén. cuenta? Amén. Para nosotros es el domingo, pero bueno. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahora miren, en primer lugar, la Biblia destaca que esto ocurrió el primer día de la semana, y para todo judío el primer día de la semana se llama Rishon. Este nombre deriva de la palabra hebrea Rosh, que quiere decir cabeza. Amén. ¿Qué significa cabeza? Porque ahí comienza la semana, ¿ves? ¿Qué significa? Esa cabeza también significa primero. A ver, se da cuenta que es el primer día de semana. Nosotros le llamamos domingo porque tenemos lamentablemente un calendario pagano, romano más encima. Sí, amén. Amén. Ahora nosotros, hermanos, somos salvos por gracia, ¿cierto? Somos parte de la novia porque por gracia somos ciertos. Sí, amén. Entonces nosotros sabemos que estamos en medio de este, hemos visto, ¿cierto?, a la luz de la palabra toda esta semana, ¿cierto? Cómo que estamos en este sistema en este Edén de Satanás, ¿cierto? Amén. Así es, amén. Entonces ellos impusieron este día como
bajo sus leyes, ¿cierto? Ellos pusieron todo ese sistema romano, hermano, amén. 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 Entonces nosotros le decimos amén a la palabra, Amén. amén. Y vemos que la Biblia destaca muy temprano, dice la Biblia que ellas muy temprano en la mañana. Ahora recuerden algo, nosotros un día es desde las 0 horas hasta las 24 horas, ¿no es así? Amén. Amén. De las 12 de la noche hasta el otro día a las 12 de la noche. Ahora para el pueblo judío no era así. Sí. Para el pueblo judío era de las 6 de la tarde Sí. hasta las 6 de la tarde. Sí, amén. Entonces eso cambia todo el panorama. Amén. Amén. Cambia todo el panorama. ¿Por qué? Porque el día, por ejemplo, el sábado comenzaba lo que es para nosotros el día viernes a las 6 de la tarde. Ahí comenzaba el sábado para ellos, a las 6 de la tarde. Y terminaba el día sábado a las 6 de la tarde y ahí comenzaba el primer día de la semana, que era el domingo. ¿Entienden? Amén. Amén. Entonces, es totalmente diferente a como nosotros lo vemos, a como lo ven ellos. Amén. Amén. ¿Entienden? Estas mujeres estaban trabajando, dice la Biblia, ellas estaban trabajando haciendo los perfumes y de pronto llega el sábado, dejaron todo ahí parado, no Amén. hicieron nada más Así es, y amén. tuvieron que esperar a que pasara el sábado y entonces recién ir a ver al maestro. A primera hora vamos, entonces ya nos juntamos a primera hora. ¿Se dan cuenta? Porque ellas tenían que respetar. Porque recuerden, Jesús lo habían a él crucificado, ¿cuándo? En el sábado, en la Pascua. Amén. En la Pascua. ¿Se da cuenta? Amén. Ese sábado grande. Y entonces, de pronto llegó el sábado pequeño. Amén. Mm. ¿Me entiendes? Amén. Y tuvieron que esperar. Se juntaron los dos sábados. Oh, Padre, amén. Amén. Entonces, ellas vinieron, estas mujeres, y hay que destacar esto, ya que ustedes saben que la palabra mujer en la Biblia significa Iglesia. iglesia. Amén. Iglesia. Ahora, si usted se da cuenta, nosotros la parte natural, ¿cierto? Llamemos esta parte, llamémosla iglesia, pero nosotros sabemos que nosotros somos Amén. Sí, sí. Amén. templo de Dios, amén. Amén. Pero mire, dice que la palabra es iglesia y también sabemos que la iglesia significa los llamados fuera. Amén. Así es, amén. Amén. Eso significa la palabra iglesia. Y estas mujeres, el Espíritu Santo, mire, pongan atención, las inspiró a ellas Amén. para ir al sepulcro. Nada es obra de la casualidad. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. Ahora, ¿por qué fueron ella y no los varones? Porque la mujer tipifica a la iglesia. Amén. Y nosotros, como templo del Espíritu Santo, nosotros estamos atentos, vigilantes a esa resurrección. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ellas, estas mujeres, venían literalmente ¿a qué cosa? ¿A qué iban ellas? A ver al muerto, por hermanos. Así es, amén. Ellas iban a ver al muerto. Ellas prepararon sus perfumes. Ellas fueron al cementerio para perfumar el cuerpo. ¿Se da cuenta? Amén. Para cambiarle, ¿qué cosa? Vamos a cambiar las flores ahí. Vamos a limpiar la tumba. Vamos a llorar un poco al maestro. Sí, amén, Señor. Amén. Amén. Ellas en ningún momento pensaron en la resurrección. Sí. La Biblia no habla de eso. Así es, Señor. Ella en ningún momento vamos por si acaso ha resucitado. No, hermano. Eso nunca antes había pasado, la resurrección. Amén. Eso no era tema para ellas. Amén. Porque todo hombre que resucitaba, ya sea por algún milagro, tenía que morir. Amén. Pero hablando de una resurrección real, hablando como la resurrección que Cristo habló, entonces es diferente a resucitar, ¿cierto? Cuando Elías resucitó a ese niño, o Eliseo, o Jesús cuando resucitó a Lázaro, o Jesús cuando resucitó a aquella niña, ¿cierto? Amén. Sabemos que ellos tuvieron que morir, Sí, amén. ¿cierto? Amén. Pero pensar de pronto en alguien que va a resucitar
y nunca más volver a morir. Oh, Oiga, glorioso. eso es diferente, mi hermano. Amén. Amén. Ahora le pregunto a ustedes, ¿cuál es el pensamiento actual? ¿Ustedes en verdad creen que Él resucitó de los muertos? Amén, Señor, amén, amén, gloria a Dios. Amén, sí, Señor, Sí, amén. ¿O piensan que esto es un engaño? No, Señor. Porque yo le voy a mostrar a la luz de la palabra que hay personas que dicen que esto es un engaño. Se lo voy a mostrar en la Biblia. Sigamos. Pero yo sé, hermano, que ustedes son verdaderos creyentes. Yo sé, hermana, que ustedes son verdaderos creyentes. Gloria a Dios para siempre. Porque de hecho aquí nosotros nos reunimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si Él vive, entonces nosotros vivimos. Amén. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, yo siempre hago esta pregunta porque puede haber alguien que aún tenga la duda. Y si usted en verdad cree que Él resucitó, entonces quiere decir que usted vive. Amén. Oh, gracias. Tiene que saber, hermano, que estamos corriendo por nuestra vida eterna, hermano. Amén. Tiene que saber que Dios te quiere dar algo, hermanos. Así es. Amén. 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 Nos quiere abrir un misterio a nosotros. Amén. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, porque saben ustedes que la resurrección tenía un sello. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Sabe que lo que es un sello? Es algo que está cerrado. Sí, amén. Amén. Eso es un sello. Y nos vamos a dar cuenta que la Biblia habla que ahí en la tumba de Cristo fue sellada. Amén. Sí, amén. Amén. Ahora pensemos un poquito en esas mujeres. Ellas corrieron muy de mañana porque querían mostrarle el amor, ¿cierto? A su maestro. Amén. Que aunque estaba en esa tumba, ellos fueron corriendo porque querían él fue muy bueno conmigo. Imagínense María Magdalena, que la nombran aquí, po. Dios, ¿cuántos demonios le sacó a ella? Amén. Así es. 7 demonios. Agradecida estaba ella. ¿Cuántos demonios nos sacó a nosotros, hermano? Imagínense, hermano. Gloria a Dios. Amén, Señor, amén, Dios amén. nos ayude, hermano. Amén. Pero cuando ellas llegaron encontraron la tumba, hermanos, que estaba así. Bueno, la Biblia dice, hermano, que esa tumba, hermano, la hicieron en una roca, dice la Biblia. Amén. Esa roca la fueron rompiendo hasta que hicieron ahí un lugar, ¿cierto? José de Arimatea, ¿cierto? Él pagó para que hacer eso. Amén. Y entonces había una piedra, ¿cierto? Y esa piedra la hacían rodar, dice la Biblia. Amén. Amén. Y entonces ellas, cuando vieron que esa piedra había sido corrida, ellas quedaron impactadas. ¿Por qué? Mire, si vamos a ver algo. Ellas quedaron impactadas. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y entonces, vamos a ver lo que dice aquí la Biblia. Gracias, Señor. Dice, el versículo 2 dice, no lo leí. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Ese texto no lo había leído. Señor Jesucristo. Marcos, capítulo 16, versículo 3 dice, pero decían entre sí, mire lo que decían ellas cuando ellas iban corriendo hacia la tumba. Póngate atención porque esto es Marcos 16, versículo 3 dice, Amén. pero ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Aleluya, así es, Señor. Amén. Ellas iban con el perfume, Dios, así es, Señor. con las Amén. especias aromáticas, Amén. pero ellas no sabían cómo lo iban a hacer, hermano. Señor, amén. 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 Ellas Amén. vienen en el camino pensando, ojalá los guardias nos permitan coger la piedra. Queremos perfumar el cuerpo del maestro. Queremos hacer algo por él. Amén. Pero los Señor. soldados son unos pesados, se parecen a los carabineros, hermano. Quizás no nos dejarán correr la piedra. Pídale un favor usted a un carabinero. No se lo va a hacer, hermano. No, Señor. Amén. No se lo va a hacer. Así, ahora piense usted, los guardias que eran romanos. Amén. ¿Usted cree que iban a tener buena voluntad? No, hermano. Y quiero que vea a esos fariseos y saduceos, al Sanedrín entero, cómo es que ellos no creían en la resurrección. Pero sí los fariseos estaban preocupados de que la tumba de Jesús sea asegurada.
Así es, amén. ¿Para qué? Para que nadie intente sacar el cuerpo. Vamos al libro de Mateo capítulo 27, versículo 62. Ahí dice lo siguiente, dice, al día siguiente, que es después, mire, de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, Sí, amén. nos acordamos, mire, ponga atención, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Sí, Señor. Mire lo que están hablando los del Sanedrín, hermano. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. ¿Están escuchando? Amén. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? Amén. Mire la mente maliciosa de estos Así es, individuos, Señor. hermano. Amén. ¿Y qué más dice? Y será el postrer error peor que el primero. Amén. Amén. Ellos decían, hay que asegurar este lugar donde está la tumba. Porque este decía, al 3er día voy a resucitar. Y no vaya a ser que haya sido un plan entre los discípulos. Después de que yo esté ahí, muerto, ustedes me sacan. Miren el temor que tenían ellos. Amén. ¿Qué pasó? Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. Entonces, miren, pongan atención, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, miren, pongan atención, sellando la piedra Así es, amén. y poniendo la guardia. Ahora fíjense que escritos antiguos dicen que esta guardia eran 4 soldados que se cambiaban cada 4 horas. Hay de aquel soldado que se quedaba dormido. Hay de aquel soldado que si ocurría algo, esta tumba nadie la toca, nadie la puede abrir. Hay de aquel soldado de que si esa tumba era abierta, era llevado a la muerte, pues, hermano. Así es, amén. Entonces lo que yo quiero que noten es que la tumba estaba bien vigilada. Amén. Así es. Y no tan solo eso, sino que también le pusieron el sello romano. Oh, Padre, amén. Sí, Señor, Dese amén. cuenta de eso, hermano. Ahora, ¿qué es lo que ellos querían sellar? Ellos querían sellar la palabra, porque Jesucristo es la palabra. Amén. Sí, Ellos Señor. querían eliminar la palabra, hermano. No querían que la palabra saliera a la luz. Amén. Oh, Ahora recuerden, aquí en este sellamiento de la tumba está involucrado Roma y el Sanedrín. Sí, amén. Y ahora, ¿quiénes no quieren saber nada de Jesús en estos días? No es Roma y no es el Sanedrín. Amén. Así es, amén. Si la historia, mire, hermano, es exactamente la misma. Así es. Ellos se unieron para impedir que la palabra tuviera vida. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Y ese sello significa, tú no vas a salir de este lugar. Oh, Rey de Dios. Tú no vas a resucitar. Amén. Eso significaba el sello ahí en la tumba. Tú no saldrás de aquí. Ese sello representaba el poder romano. Así es. Oh, Padre. La autoridad de Roma quería impedir algo, ¿ves? Amén. Amén. El propósito de ese sello era evitar que se vandalizara el sepulcro. La preocupación de ellos, no vayan a venir estos bandidos de los discípulos, pues. Si para ellos eran bandidos, vandalizar. No, ellos pueden venir y sacar y decir, no, si resucitó. No había manera, hermanos, de mover la piedra. Oh, aleluya, Padre. Sí. Había una guardia romana y ahí estaba el sello romano. Y también eso los líderes del Sanedrín lo sabían. Amén. Amén. Ahora que están los guardias, ahora que está el sello, podemos dormir tranquilos. Oh, mi Cristo. ¿No es así? Amén. Amén, mi Dios. Mire, el versículo 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Amén. Ellos conocían la profecía. Sí, amén. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Déjenme decirles algo.
el castigo por romper el sello era la muerte. Así es. Así es. Amén. Los romanos mataban a quien cometía una falta grave. ¿Con qué? Lo mataban con la crucifixión. Así es, Señor. Amén. Y tenemos que dejar algo en claro. Los discípulos eran cobardes. Sí. Sí. Amén. Sí, pues hermano, Sí. le pregunto a usted, Igual. ¿acaso no somos cobardes? Amén, Amén. Señor. Amén. Hermano, si los discípulos y aquellas mujeres nos representan muy bien a nosotros. Dios, Amén. Padre Amén. eterno. Amén, Señor. Amén. Tenemos que dejar entonces claro que los discípulos ellos estaban escondidos por el temor a ser capturados como seguidores de Jesús. Así es. Amén. 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 Entonces, como podemos ver, era imposible, humanamente hablando, que alguien abriera esa tumba. Humanamente hablando, estoy diciendo yo. Amén. Amén. Entonces el versículo 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasaría si usted va a la tumba de un familiar y la encuentra abierta? Piénselo. O cualquiera de ustedes va a la tumba de su ser amado y van allí y encuentra que la lápida ha sido quitada. Lo primero que haríamos nosotros es presentar una queja. Sí. Sí, pues. Amén. Hablemos lo natural, por hermano. Así es, Señor. ¿Para qué estamos con cosas? Vamos a donde está la secretaría. Oye, ¿qué pasó con la lápida que teníamos puesta ahí? ¿Qué pasó con la tumba? ¿Por qué fue removido lo que estaba ahí? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el sepulturero? Amén. Así es, Señor. Entonces, ¿cómo ha podido pasar esto? Es una falta de respeto. Entonces yo piensen ustedes en esas mujeres que vieron esa tumba removida, pues hermano. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, lo que nosotros haríamos, ¿cierto? Humanamente es exigir una explicación. Aquí teníamos a mi papá, a mi mamá, aquí teníamos a no sé, a cualquier familiar, ¿cierto? ¿Qué pasó Amén. con esto? ¿Se ha dado cuenta que cuando llueve muchas tumbas han sido llenas de agua y la gente va y reclama? Pues son sus derechos. Se pagó por ese lugar, ¿ves? Amén. Sí, amén. Amén. Entonces, nos damos cuenta que uno exige una explicación. Y aquí, ellas están, hermanos, estas tres mujeres. ¿Qué pasó? Los soldados estaban aquí. Así es, Señor. Amén. Aquí estaba el sello. Y el sello ahora está roto. Amén. ¿Y quién movió la piedra? Bueno, la primera impresión es un montón de preguntas, ¿cierto? Amén. Ellas están en shock, no saben qué hacer, no saben lo que ha pasado. Entonces, ellos, la primera cosa que quiero que nosotros notemos es que el primer día de la semana, ellos venían pensando que él estaba muerto, ¿eh? Amén. Ese era el pensamiento de aquellas mujeres que venían. Sí. Y la primera cosa que ellas se dieron cuenta es que el sello se había roto. Así es, amén. Amén. Y eso es muy importante, hermanos. Amén. La primera cosa que usted tiene que saber es que el sello que guarda la palabra ha sido roto. Amén, Señor. Amén. Porque déjeme decirles algo. Ese sello es el séptimo sello de la resurrección. Gloria a Dios. Así es, amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Y si el sello fue roto es porque ellos no pudieron retener la palabra ahí encerrada. Amén. La palabra vino Gloria a Dios. y venció la muerte. Oh, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero eso es que vamos a ir buscando, vamos a ir pidiéndole a la Biblia explicaciones, porque ¿qué pasó? ¿Quién movió la piedra? ¿Qué ocurrió? Versículo 2 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Me parece que el 2, el 13, 3. el 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Así es, Jesús. Señor. Amén. Ahora, piense, no está el cuerpo. ¿Dónde lo llevaron? ¿Qué pasó con el cuerpo? Otra pregunta más, por hermano. Recuerden, ahí estaban los soldados romanos. Recuerden, Amén. ahí también estaba el Sanedrín vigilando. Nadie permitiría que ese sello fuese roto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue abierta?
Esos romanos, les dije yo anteriormente, eran 4 y eran cambiados 4 horas. Amén. Pero vamos al libro de Mateo capítulo 28. Veamos lo que pasó entonces. Amén. Mateo capítulo 28. Amén. Versículo 2 dice lo siguiente. Y hubo un gran terremoto. Mire, ponga atención. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Gloria a Dios. Sí, entonces fue algo sobrenatural, hermano. Amén. Aquí no tuvo que ver ningún humano, hermano. Amén. Aquí no tuvo que ver absolutamente nadie. Así es, gracias. Dice la Biblia, su aspecto era como un relámpago. Oh, aleluya. ¿Qué es lo que era? Eso es luz, ¿se da cuenta? Amén. Como un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. Aleluya, Amén. Y Padre. de en medio de él, ponga atención, y de en medio de él, mire, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Perdón. Y de miedo, ahí está, y de miedo de él, cuando vieron a este ángel, Amén. los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Amén. Era algo sobrenatural, pues, hermano. Amén. Era algo tremendo. Fue tan tremendo, fue tan extraordinario lo que ocurrió, que esos valientes soldados de puro susto se desmayaron. Amén. Oh, Señor, amén. Este ángel movió la piedra solo y se sentó sobre ella. Así es, Amén. Señor. Tremendo, Amén, hermano. Amén. Amén. Cristo, amén. Versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Amén. 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 2 varones. Tiene que haber alguna explicación a esto. Amén. 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 Pensemos un poquito. En esta resurrección de la que estamos hablando, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Él vino a cumplir las fiestas. Amén. Entonces, ¿cuándo tenía que resucitar Él? Para la fiesta de las primicias. Amén. Amén. Recuerde, la fiesta de las primicias era lo primero que era cosechado, ¿cierto? Del trigo, ¿cierto? Y entonces esa gavilla, ¿cierto? Se presentaban al Señor así, el sumo sacerdote las presentaba al Señor, ¿cierto? Amén. Amén. Y en este caso, ¿cierto? Jesús era la verdadera fiesta Amén. de las Señor. primicias, amén. Amén. Amén, Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el primero que se levantó de los muertos, ¿ven? Amén. Entonces aquí estos 2 ángeles, estos 2 hombres están predicándoles ahora a las mujeres que lo que ha ocurrido es el cumplimiento de las escrituras. Amén. Que es ese justamente lo que Jesucristo predicó también. Amén. Y les dijo, yo he venido a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Así es, amén. Sí, Padre, amén. Y así como Jonás, dijo Jesús, estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en aquella tumba fría. Amén. Pero al tercer día, Amén. tal como dijo David, no dejarás que tu santo vea corrupción. Amén, Señor. Jesús no iba a estar un cuarto día, no, al tercer día, antes que la corrupción viniese a su vida, entonces venía, ¿qué cosa? La resurrección. Amén. Antes, dijo Jesús, que mi cuerpo entre en corrupción, antes de que entre lo podrido, yo me levantaré, Amén. yo venceré la muerte. Amén. Gloria a Dios para siempre. Oh, gloria a ti, Rey. Aleluya, amén. Tremenda escritura, hermano. Sí, amén. Les digo algo, aquellas mujeres que fueron al sepulcro lo habían olvidado. Sí, amén. Amén. La Biblia lo dice. Amén. Ellas lo habían olvidado.
no podemos decir que no lo creyeron. No. Ellas lo creían. Pero ellas lo habían olvidado. Por eso es que Dios permitió a las mujeres ir y no a los hombres. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Estoy utilizando escrituras. Amén. Amén. Entonces, ahí estaban estos dos varones para recordarle las palabras del maestro. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Sí, Señor. Amén. Estas mujeres estaban atónitas, dice la Biblia. No sabían ellas lo que estaba pasando. Sí, amén, Señor. Y es que estaba ocurriendo algo totalmente sobrenatural. Amén. Dios. Amén. Y dése cuenta, las vestiduras de estos varones resplandecían y más encima la tumba estaba vacía. Entonces estos dos varones les dijeron, ¿pero por qué vienen y buscan al que vive en esta tumba? Así es, Señor. ¿No ven que el sello de la resurrección ha sido roto? Amén. Aleluya, Padre. Gloria a Dios para siempre. Y uno de estos días, el sello de la resurrección va a ser roto para nosotros. Gloria a Dios para siempre. Amén, lo creo, Padre. Gloria a Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Entonces ellas tienen que acordarse Aleluya. que Él dijo que se iba a levantar hoy día. Así es, Señor. Señor. Él ha resucitado. Y quiero que vea algo, hermano. Hermana, la palabra ángel en la Biblia significa mensajero. Sí, amén. Y quiero decirles algo. Un mensajero es un predicador. Así es, amén. ¿No es así? Amén. Amén. Y ahora quiero que se dé cuenta de algo. Ellos, estos dos predicadores, les están predicando a ellas las profecías. Amén. Lo que profetizó David. No dejarás que mi santo vea corrupción. Sí, amén. Lo que profetizó Job. Yo sé que mi Redentor vive. Amén, Señor. Gracias. Y lo que profetizaron tantos otros hermanos. Amén. Ellos le declaraban las escrituras. ¿Por qué buscan aquí al que vive? Así es, Señor. Amén. Ellos les empiezan a recordar las escrituras que ellas habían olvidado. Amén. Dios. Mire el versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Mire lo que dice, acordaos. ¿Ve? Amén. Amén. Ustedes ya lo saben. Sí, amén. Ahora recuérdenlo. Amén, Señor. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén. Sí, Señor. Amén, Amén. Señor. Versículo 7 diciendo, es necesario que dijo el hombre sea entregado en manos de hombres pecadores Así y que es. sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Oiga, hermano, ¿qué culto estaban teniendo ellas? Amén. Sí, Señor. Yo puedo sentir el gozo que ellas estaban Amén. sintiendo, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el profeta empieza a mostrarnos quiénes son estos dos. Gloria a Dios. Gracias, Gloria Padre. a mi Dios. Vamos a... Amén. Sí, En Señor. el mensaje, la evidencia de la resurrección, el profeta dice lo siguiente, mire, ponga atención. Él les habló, aquí está hablando él, de estas cosas cuando aún estaba en Galilea. ¿Ve? Amén. Él les habló de lo que iba a ocurrir cuando él muriese. Iban a estar 3 días solamente y 3 noches y después resurrección. Amén. Amén. Y aquí él hace una pregunta, ¿y por qué no lo entendieron? Amén. Así es, Señor. ¿Por qué no lo captaron? Amén. Ponga atención a lo que dice. Y aquí hay algo muy significativo en eso. Mire, ponga atención. Que aquellos le dijeron a estas mujeres que se encontraban en el sepulcro. Ahora ponga atención a lo que va a decir. Ellos debieron de haber estado también con él en Galilea. El profeta está diciendo que estos dos que están aquí hablándole a estas mujeres Gloria a Dios. fueron testigos de lo que Amén, ocurrió Señor, y de lo amén. que se habló en Galilea. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén.
Mira lo que dice. Porque sabían, ponga atención, lo que Jesús les había dicho antes de la crucifixión. ¡Oh, qué bendición! Vean ustedes, aquellas mujeres no sabían que ángeles estaban en aquel lugar, en Galilea. Amén, Señor. Pero ellos, evidentemente, estos dos, estuvieron allí. Amén. Sí, Señor. Porque dijeron que no les habló él cuando aún estaba en Galilea. Amén. Así es, Señor. ¿Se Amén. cuenta? Amén, Gloria a Dios. Señor, Amén. amén. Así que ponga atención. Aquí está diciendo algo el profeta. Así es, ¿Qué Señor. Amén. él está diciendo? Está diciendo que estas dos personas que estaban conversando con aquellas mujeres, diciéndole, ¿por qué buscáis aquí al que vive? Estas dos personas que están diciendo, ¿no os acordáis que él les habló estas cosas cuando estaba allá en Galilea? Estos dos hombres, estos dos testigos que están hablando con aquellas mujeres, dándoles esta predicación, el profeta dice, ellos no pudieran decir esto a menos que también estos dos estuvieran ahí en Galilea presentes. Sí, Señor. Amén. Amén. Amén, mi Dios. Piensa un poquito. Correcto, Padre. Así que cuando estaban en Galilea, estos dos hombres estaban hablando con estas mujeres allá, ¿ven? El tema es que ellas, cuando ellos estaban en Galilea, no los vieron. Así es, Señor. Amén. Amén. Correcto. ¿Ven? Ellas no vieron a estos dos hombres, Amén, mi Dios. pero estaban allí. Gloria a Dios. Amén. Ahora, Amén. ¿quiénes eran estos dos hombres que estaban ahí? Y que estaban predicando y que estaban hablando de la resurrección. Piense usted un poquito, pensemos un poco en el monte de la transfiguración. Gloria, gloria a Dios. Vinieron dos, Amén. Moisés y Elías, a lo largo del ministerio de Jesucristo, estuvieron siempre Aleluya, Padre. Amén. Dios, aleluya. visibles e invisibles. Bendito Amén. sea tu nombre. Ahora, en este tiempo, nosotros tuvimos a Elías también. Amén. Sí, Señor. Y en el futuro, Moisés y Elías nuevamente estarán con los judíos. Amén, Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios, Padre. Gloria a tu nombre, Padre. Entonces, estos dos fueron los que vinieron a hablarles a ellas. Oh, mi Dios. Ahora, ¿qué otros pudieran ser? Enoc representa a la novia que fue arrebatada. Pero déjeme decirles algo. El profeta dice que Elías representa a los vivos, como Enoc y como la novia del tiempo del fin. ¿Y qué más? A los antiguos, Así es, Señor. Amén. ¿cierto? Amén. Que son, ¿qué cosa? Perdón, no, sino que a los vivos. Elías representa a los vivos, a los que en este tiempo del fin seremos arrebatados, y a Enoc, y al mismo Elías, porque él fue arrebatado, ¿se acuerdan? Sí, amén. Y el hermano Abraham dice, y Moisés representa a aquellos que mueren en Cristo, Amén. Amén. y que son resucitados. Amén. Dice, ambos representan el arrebatamiento. Amén. Amén. Señor. Amén. Entonces, ¿quién otro podría ser más que ellos? Amén. Porque ellos conocen de arrebatamiento. ¿eh? Amén, Señor. Amén. Y ahora, el otro día hablando con Germán, estábamos hablando acerca de Moisés. Me parece que estaba también presente mi esposa. Y fíjense que estuvimos hablando de Moisés. Cómo es que Satanás, cuando Moisés murió, Satanás tenía que llevarse ese cuerpo. Amén. Tenía que llevárselo. Pero la Biblia dice que el ángel de Dios fue y peleó Amén. por el cuerpo de Moisés. Así es, Señor. Sí, Amén. amén. Ahora piensen esto, piensen esto. Cuando Moisés fue llevado a la presencia de Dios, ¿usted cree que Moisés seguía muerto? No. 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 No puede, pues si Dios es vida. Amén. Moisés vino a resurrección, hermano. Amén. Gloria a Dios siempre. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. ¿Entendió? Oh, amén, aleluya. Gloria a Dios Gloria a Dios. siempre. Entonces nosotros podemos ver en estos días Oh, que gloria ellos a Dios. siguen teniendo el mismo trabajo siempre. Amén. Dios viene entonces y nos muestra la palabra. ¿Ves? Gloria a Dios. Vino Elías
el profeta de esta edad, y dijo, y nos enseñó sobre la resurrección. Amén. Amén. Sí, Señor. Algo que nosotros no sabíamos, no entendíamos. Sí, amén. Y eso mismo, ese mismo mensaje, Moisés, Elías, estos dos testigos de Apocalipsis 11, tienen que ir y enseñárselo al pueblo judío. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque ellos fueron cegados en cuanto a la resurrección. Así, correcto. Lo vamos a ver aquí a la luz de la palabra. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos que Moisés sacó al pueblo de la esclavitud y Moisés los llevó a la palabra de él. ¿Y cuál es esa tierra prometida? Para nosotros es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra es Jesucristo. ¿Ves? Amén. Sí. Ahora, Elías en su tiempo, él peleó por mantener en pie la palabra en medio de ese pueblo corrupto. Amén. Amén. ¿Se da Sí, cuenta? amén. Y entonces aquí vemos que ambos ahora están llevando a estas mujeres directo a la palabra. Amén. Porque eso es lo que ellos saben hacer. Amén. Llegan al pueblo a la palabra. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo hago yo a esos dos testigos? Gloria a Dios para siempre. Miren que ellos están diciéndole a estas mujeres. Dice el versículo 7 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores Amén. y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario, hermano. Ellos dicen, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. ¿Ven? Así es. Es Amén. necesario, hermano. Él tenía que venir, Dios mismo tenía que venir. Tenía que venir, ¿a qué? Tenía que hacerse carne Amén. y pagar la deuda del pecado. Amén. Así es. Amén. La deuda del pecado, ¿cuál era? La deuda era morir, ¿ves? Así es. Amén. Y entonces, Él vino, el propio Señor, y pagó nuestra deuda del pecado. ¿Cómo? Muriendo por nuestros pecados. Amén. Eso dice la Biblia. Amén. Él, aunque no debía de haber muerto, Amén. porque la Biblia dice que no se le halló pecado, no se le halló Sí, amén. culpa, Amén. pero que de las deudas nuestras. Sí, amén. Amén. Lo que Él hizo fue pagar nuestras deudas, Amén. no las deudas de Él porque no tenía. Amén, Señor. Entonces Él decidió morir. Él dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy. Amén. Y yo la doy por ustedes. Yo la doy por ustedes. Amén, Señor. Amén. Sí, mi Dios. Entonces, cuando Él murió por nosotros y fue al infierno, Él fue a pagar nuestra deuda, ¿ves? Amén. Amén. Sí, Señor. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermano, muy interesante, porque el profeta, no sé si lo puse más abajo, hermano, no me recuerdo, pero el profeta dice en un mensaje, dice lo siguiente, cuando Él murió, Dios salió de Él. Usted sabe eso, lo hemos Amén. explicado muchas veces, Amén. porque tenía que morir, no podían matar a Dios, por hermano, lo habían enterrado como 100 veces y nunca habría muerto porque estaba, entonces tenía que salir Dios de él, ¿cierto? Amén. Y quedar solamente la parte hombre, la parte humana, ¿ves? Amén. Sí, Amén. Pero fíjense que el profeta dice que él no fue solo a la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Él no fue solo. Sí, aleluya. Él fue con nosotros, dice el profeta, con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él cuando bajó al infierno, bajó con nosotros y Él dijo, yo vengo a pagar por ellos. Yo vengo a pagar por ellos. Y ahí está usted, ahí estaba yo, hermano. Déjeme decirles algo. Cuando Él dijo esto, Satanás nos quedó mirando. Y el Satanás dijo, es imposible entonces que esto se pierda. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces Jesús no tan solo tenía que morir en la cruz del Calvario, sino que también tenía que destruir el imperio de la muerte. Tenía que vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Amén. Señor, aleluya. Gloria a ti. Y entonces, ¿cómo podía vencer a la muerte? Oh, Pensemos un poquito, santo eres tú. hermano Emanuel.
Vaya allá un poquito abajo, ahí abajo, a la puerta. Vaya allá. Amén. Pensemos un poquito. Amén. Amén, sí, Señor. Apague la luz, hermano. Ahí está al lado, acá, allá. Ahí. Apáguela. Ese es Satanás, ¿ve? Y cuando vino Jesús de pronto, Sí, Señor. Amén. ¿cómo se vence la oscuridad? Aleluya. Amén. Con la luz. Amén. Sí, Señor. Oh, mi Cristo. La única manera de vencer la mentira es con la verdad. Amén. Gracias. Y la única manera entonces de vencer la muerte es con la vida. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. ¿Se dio cuenta? Así es, Señor. En el mensaje Grande. que predicó el profeta, ya ha salido el sol, Gracias, Jesús. ahí dice que Jesús fue a la cruz sin la unción de Dios. Amén. ¿Me entiende? Amén. Oh, aleluya, Rey. El Padre lo dejó en el huerto. ¿Saben dónde? En el huerto de Getsemaní. Amén. Porque Dios no lo podía agarrar a latigazos. Ahí él estaba solo. Lo dejó en el Getsemaní. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando? Sí, amén. Amén. Sí, Piense, Señor. hermano, piense. Amén, sí, Señor. Porque si él iba al Calvario como Dios, no hubiese podido morir. Y si él hubiera ido con la unción del Padre adentro, él no hubiese tampoco podido morir. Entonces Dios tuvo que salir de él, ¿ves? Tuvo que despojarse del Padre para poder dejar que ese cuerpo muriera. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces dice el profeta, pero él no fue solo, dice. Amén. Él fue a la cruz con nosotros ahí a morir. Amén. Por eso que Pablo dice, Fue crucificado. estoy yo con él juntamente crucificado. Amén. Ahora usted puede decir lo mismo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted lo puede decir, ya lo vamos a ver. Espera un momento. Amén. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, fue con nosotros dentro. Y todo lo que hizo, lo hizo con nosotros. Oh, Amén. Señor. Potencialmente, nosotros hicimos también todas las cosas que hizo Jesús. Amén. Potencialmente, nosotros también derrotamos la muerte. Obvio. Amén. Gloria a Dios, porque somos parte de Él. ¿Ve? Amén. Recuerde, el esposo y la esposa son uno. Amén. Sí, Señor. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Si uno vence, si el hombre vence, ella también vence, ¿ve? Amén. Y si ella vence, es porque él también vence. Amén. ¿Se da cuenta? Señor. Señor. Ahora mire, quiero mostrarles algo impresionante. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Busque Apocalipsis capítulo 17. Amén. Me encantan las escrituras. David, rápidamente, por favor, un vasito. Por favor. No, yo tengo aquí agua. Un vasito. Busque el libro de Apocalipsis capítulo 17. Padre. Gloria a Dios. Quiero que todos lo busquen. Amén. Amén. ¿Qué dije? Apocalipsis, ¿cuánto dije? 17. Me equivoqué, pues, hermano. Busque el capítulo 1. Capítulo 1. Ahí sí. Ya, ahora sí, versículo 17. Amén. Dice, bueno, aquí, antes de que lo leamos, aquí Jesús se está mostrando a Juan, ¿ve? Sí, Amén. amén. Y empieza a decir, vi sus ojos como llamas, ¿cierto? Sus pies de bronce bruñido, su pelo era blanco, ¿se acuerdan? Amén. Amén. Juan lo está viendo y Jesús se le está mostrando, ¿ven? Amén. Pero en el versículo 17, entonces, ahora el que vamos a leer, dice, aquí hablando Juan, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Amén. ¿Escucharon? Mire, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Amén. Ahora ponga atención a estas palabras. ¿Por qué Jesús, si Juan está en la presencia de él, por qué Jesús le dice no temas? Tiene que haber una explicación, Amén. ¿cierto? ¿Por qué Jesús le dice no temas? Miren lo que dice. Yo soy el primero y el último, Amén. y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí
que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Amén. Entonces, aquí, yo sé que a algunos ya se les fue revelado ya. Amén. Yo lo sentí. Señor, amén. Pero mire, ¿por qué Jesús? En primer lugar, veamos un momento. Juan, no temas. ¿Qué es lo que Juan no tenía que temer? ¿Qué cosa? Que no tema al poder de la muerte. Amén. 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 ¿Se dieron cuenta? Amén. Ya no tienes que estar asustado por la muerte. Amén. La muerte ya no tiene control de ti, Juan. Amén. Amén. Señor. Pero aquí viene algo importante. Vemos que Jesús se lo está diciendo a Juan. Amén. Pero Juan, ¿a quién representa? A la novia. A usted y a mí, hermano. Entonces Jesús diciéndole a usted, no temas. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Yo soy el primero y el último, el que vivo por bendición y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, yo vencí la muerte, no temas. Amén, Señor. Gloria a Dios para Amén. siempre. Gloria a Dios. Entonces Jesús nos está diciendo a nosotros, no temas, yo soy el que estuve muerto, yo soy el alfa y la omega, yo soy el que resucitó. Amén. La muerte no te puede tocar a ti ahora. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ahora, ¿por qué Padre. no debemos temer? ¿Por qué? Porque Jesús ha quitado el poder de la muerte. Así es, Señor. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. Aleluya, lo creo, Amén. Padre. Amén, aleluya. Santo. Ahora, ¿cómo fue que el poder de la muerte fue quitado? ¿Cómo fue? A través de la resurrección. Amén. Amén. Así ¿Se es. da Amén. cuenta? Amén. Quiero que usted vaya entendiendo estas cosas. Así es. El poder de la muerte, porque era un poder, fue quitado con la resurrección. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Cuando Él se levantó de los muertos y aparecieron. Mire, ponga atención. Vamos a ir un poquito, avancemos un poquito. Mire, piense. Cuando Jesús se levantó de los muertos, también los santos del Antiguo Testamento se levantaron Así Así es. es, Amén. amén. y empezaron a aparecer a todos. Así es, Señor. ¿Y por qué ellos empezaron a aparecer? Oh, mi Cristo. Porque recuerde, ellos estuvieron aquí 40 días paseándose. Así es, amén. Amén. ¿Se recuerdan? Amén. Ahora, ponga atención, porque eso también va a ocurrir porque es tipo y sombra, ¿se da cuenta? Amén. Y ellos empezaron a aparecer, eso aparecer a todos, pero ¿por qué? Eso fue para mostrar que Jesucristo cumplió la promesa a esos creyentes del Antiguo Y Testamento. amén, Señor. ¿Cuál promesa? Que ellos resucitarían e irían a la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios para Gloria a siempre. Ahora, mire, porque la Biblia utiliza palabras que muchas veces no entendemos y que nosotros no averiguamos, pues hermano. Pero mire, la Biblia dice que Él se llevó cautiva nuestra cautividad. Sí, amén. 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 Muchas personas pueden decir, ¿qué quiere decir que se llevó cautiva nuestra cautividad? ¿Qué es eso que yo no lo entiendo? Entonces, mire, se lo voy a explicar de la mejor manera posible. Amén. 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 Mire, cuando se cumplió la resurrección, dice la Biblia que Él se llevó a los que estaban cautivos. Amén. Amén. ¿En dónde estaban cautivos? Ellos estaban en el seno de Abraham, lo que dice la Biblia. Amén. Porque recuerde, el Hijo de Dios estaba separado de los incrédulos. Amén. Amén. Y había algo que los separaba, ¿ve? Había algo, ¿se da cuenta? Amadísimo. Sí, amén. Entonces, ellos estaban cautivos en el seno de Abraham. Ellos estaban, aunque eran verdaderos creyentes, dése cuenta, ellos creyeron toda su vida y después cuando ellos partieron, ¿cierto? Ellos se encontraron que estaban cautivos. ¿Se da cuenta? Amén. Así es, amén.
¿Y qué significa la palabra cautivo? Presos. ¿Se da cuenta? Amén. Y con la resurrección, entonces, ahora ellos llegaban a ser verdaderamente libres. Como dice la Biblia. Señor. Amén. Eso es que llevó nuestra... Ahora, ¿a dónde se llevó la cautividad? ¿A dónde se llevó a esos que estaban ahí? ¿A dónde se los llevó? A la sexta dimensión. Amén. Amén. ¿A dónde están los creyentes? Amén. Ahí en la sexta dimensión. Amén. Sí, Señor. Bajo, Amén. donde está Dios, abajito, un poquito más abajito. Amén. Amén. Por eso el Señor Jesucristo aparece a los discípulos y les empieza a mostrar en qué consiste la verdadera resurrección. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para quitarles el miedo a la muerte. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Se ha dado cuenta? No sé. Ojalá que aquí no haya ninguno que le tenga temor a la muerte, pues, hermano. Porque si estamos en Cristo, estamos vivos. Amén. Amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Pero mire, pensemos. La muerte ya no puede venir a asustarnos Así es. Correcto, Amén. Padre. Gloria a Dios. y decirnos a nosotros, te voy a convertir en un gusano, te voy a convertir en polvo. Ni siquiera cuando te entierren se van a acordar de ti. Ya sabe Amén. que como es ese diablo, pues, hermano. Sí, amén. Amén. Ahora, fíjese que todas esas cosas Satanás puede susurrar al oído, pero cuando ya sabemos que ha habido una verdadera resurrección, hermano, Amén. una victoria sobre la muerte, entonces ese susurro no nos puede asustar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor, amén. Porque mire, Oh, el gracias, mismo Señor. poder vivificador, Amén. el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, Amén. ese mismo poder ya mora en nosotros. Gloria a Dios por siempre. Nosotros tenemos algo que los del Antiguo Testamento no tenían. Oh, Señor. Dese cuenta, ellos iban al seno de Abraham, pero ahora allá en el infierno no hay ningún seno de Abraham porque Dios se lo llevó, hermano. Entonces, ¿qué pasa? El profeta dice que ese lugar, pensemos en lo siguiente, era como la casa del diablo, amén, y en esa casa habían dos habitaciones, una para los hijos de Dios. Había una separación y allá estaban los de Satanás, los perdidos. Amén. Amén. Y entonces, cuando fue Jesucristo y los liberó, esa habitación quedó vacía. Se llevó a los hijos de Dios, por hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo el diablo? A medida que la maldad iba creciendo y ha ido creciendo, entonces el diablo echó abajo la pared, po. Amén. Y entonces dijo, ya que no están esto y se fueron a la sexta dimensión, entonces ocupemos ese lugar nosotros ahora. El profeta dice que entonces todo ese lugar se empezó a llenar, Amén. porque ahí en ese lugar ya no había, era una habitación vacía, el diablo dijo, ocupémosla. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando el creyente parte en el Señor, ¿hacia dónde va? No puede ir abajo, hermano. No, ¿por qué? Porque nosotros ahora, como ya fuimos, ponga atención, ya fuimos con Jesucristo abajo, entonces ahora nosotros partimos y partimos al tiro a la sexta dimensión. Amén, Señor. Al Amén. tiro, hermano. Amén, Señor. El diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. ¿Dónde se busca tu victoria? Amén. ¿Ve? Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ese poder vivificador, ese poder que levantó Jesucristo de entre los muertos, ese poder ya mora en nosotros, ¿ves? Amén. Lo que no tenían ellos en el pasado, nosotros ahora sí lo tenemos. Amén, ¿Se da cuenta, Señor. hermanos? Oh, aleluya. Y no tan solo mora en nosotros, sino que ese poder vivificador está vivificando actualmente estos cuerpos mortales. Gloria a Dios para siempre. Oh, Señor, amén, Señor. Por eso es que en la actualidad no es difícil creer en la resurrección. Oh, Señor, aleluya. Por eso es que en la actualidad
no es difícil creer en sanidad divina. Amén, Amén. Señor. Por eso, ¿saben por qué? Porque la sanidad ya está en nosotros. Amén, Amén. Señor. Así es. Cuando nosotros decimos Cristo vive en mí, Mm. es porque la sanidad ya está en nosotros. Amén, Amén. Señor. Entonces, si nosotros vamos uno de estos días a partir a los brazos del Señor, entonces la resurrección ya está en nosotros, hermano. Amén. Por eso es que Él puede sanar nuestros cuerpos. Amén. Por eso es que nosotros podemos confiar en las Amén. resurrecciones. Amén, sí, me- Es más, el profeta dice lo siguiente: Dios a nosotros ya nos está, ¿qué cosa? Raptando. Nos está raptando. Amén. Ya Dios nos está sacando de esta tierra. Amén. Mire, dése cuenta. Usted ya no miente como antes. Así es, Amén. Señor. ¿Qué Amén. significa eso? Que Dios lo sanó de la mentira. Amén, Señor. Usted ya no roba como antes. ¿Qué significa eso? Que Dios ya nos sanó del robo. Amén. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Usted ahora no cree en la muerte. Correcto, amén. ¿Qué significa eso? Que Dios ya lo sanó Amén. Amén. y Amén. le dio vida eterna. Amén, Amén. sí, Señor. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a creer No. que Dios puede sanar nuestros cuerpos si el poder vivificador ya está aquí? Amén. El poder que va a levantarnos de entre los muertos ya está en nosotros, hermano. hermana. Amén, sí, Señor. Amén. Así es. Por eso que la palabra dice, los que partieron primero, los que primero durmieron, ¿cierto? Sí, amén. Ellos serán primeramente transformados, ¿cierto? Levantados, ¿cierto? Serán levantados, ¿cierto? Y nosotros junto a ellos seremos, ¿qué cosa? Transformados, ¿se da cuenta? Amén. Amén. Entonces no predeceremos a ellos. Amén. No lo vamos primero y después, no, lo vamos juntitos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Ahora Dios. pensemos un momento, pensemos. Adán, Eva, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Job, Rahab, Israel o Jacob, Lea, David. Pensemos en Eliseo, en Isaías, pensemos en los profetas, etc. Los santos de la antigüedad, ellos llevaban tantos años, hermanos, muertos. Así es. Amén. Oh, gloriosos. Y ellos estaban ahí, por hermano, y no podían irse. Pero tras la resurrección de Cristo, Así es, mi Dios. vino un poder vivificador tan grande, Amén. que fue imposible para la muerte retenerlo. Amén. Yo puedo ver a Satanás volviéndose loco, agarrándose el pelo. Amén. ¡Agárrenle a eso! Amén. Y los demonios no pudieron detenerlos. Amén. Amén. Vamos, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Satanás ya estaba derrotado. Amén. Oh, Señor. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén, Satanás Señor. no se dio ni cuenta que estaba derrotado, hermanos. Sí, Amén. Señor. Gloria a Dios. La vida había vencido a la muerte. Amén. La luz había vencido a las tinieblas. Amén. La verdad de la palabra había vencido a la mentira del diablo. Oh, Señor. Gracias, Padre. Y si Él venció la muerte, si Él venció la enfermedad, el pecado, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Olvidarnos de las enfermedades congénitas. Amén. Amén. No, es que mi mamá tenía artrosis Correcto, y Padre. ahora seguramente yo la tengo. No, hermana. Correcto, amén. Olvídese de eso. Amén. Usted tiene suficiente poder vivificador. Gloria a Dios para Amén, siempre. Señor. No, lo que pasa es que mi mamá tuvo cáncer y ahora yo de seguro voy a tener cáncer. Oh, mi No, Dios. hermano, ese es el diablo trayéndole temor a su oído. Amén. Oh, mi Dios. Jesús venció, dice la Biblia, todo temor. Amén. Santo. Gloria a Dios nombre, para siempre. Padre. Amén. Grande es tu nombre. Hermano, lo que pasa es que yo no puedo con esta debilidad que yo tengo. ¿Pero cómo? ¿Me dice usted, hermano, hermana, que el sacrificio de Cristo fue insuficiente? No, Padre, no, Señor. Oh, ¿No será que el viejo hombre no quiere morir? Correcto. Así es, ¿No es así, Señor. cierto? Amén. Sí, amén. ¡Vamos, tiene que morir! Amén. Amén. ¡Dígalo! Amén. Yo sé que mi Dios me libertó de todo, de todo pecado, de toda injusticia, me libertó de toda maldad, me libertó absolutamente de todo.
Sí, Señor. ¿Cuál es ese pecado que nosotros tenemos y que regaloneamos tanto? Oh, mi Cristo. Amén. De repente hay un pecado que uno lo ama y no lo quiere dejar, por hermano. Oh, mi Cristo. Aleluya, Padre. Bueno, ese pecado tiene que morir. Amén, Señor. El viejo hombre tiene que morir Amén, completo. Señor. Y cuando digo viejo hombre, digo vieja mujer. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, mi Cristo. ¿Cómo puede ser que el poder vivificador Gracias, le tu nombre. lleve a una persona a no pararse en su posición como creyente? Oh, mi Dios. ¿Cómo es posible que el poder vivificador de Jesucristo sea insuficiente? No, Señor. No, Padre. ¿Puede hacer eso el poder vivificador? Oh, No, es que el poder vivificador no ha podido con este pecado que yo tengo en mi vida. No, hermano, no le echemos la culpa a Dios. Amén. Esa es usted, su vieja naturaleza que no quiere morir. Amén. Ahora entiende por qué la gente del mensaje, hermano, está tan confundida. Correcto, Amén. Señor. Amén. Dios. Es que lo que pasa es que no entienden, no les ha sido revelado, hermano. Amén. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, venció absolutamente todo. Dios, Sí, amén. Señor. Amén. Por eso es que Jesús dijo, debéis nacer otra vez. Amén. ¿Por qué? Porque los que nos vamos a ir en un arrebatamiento, tenemos que irnos sin el viejo hombre. Amén. Amén. Sí, El viejo Señor. hombre tiene que morir, tiene que quedar aquí en la tierra. Amén. ¿Ves? Señor. Amén. Pensemos un poco. ¿Usted piensa que el poder vivificador puede estar en una persona y teniendo el poder vivificador faltarle el respeto a su padre, a su madre? No. ¿Puede eso? No. No, Señor. ¿Piensa usted que el poder vivificador en el esposo puede estar y luego maltratar a su esposa? No. ¿Puede el poder vivificador estar en una esposa y no respetar al esposo? No, Padre. ¿Se da cuenta? Amén. Así es, Señor. Amén. Sí, mi Dios. Y para el soltero le da lo mismo. Amén. Amén. Oh, me salvé, ¿no? Pues, Amén. usted también. Amén. Si usted tiene el poder vivificador, usted tiene que tener toda la palabra, Amén. no parte de la palabra. Amén. Sí, Ahora recordemos algo. En el mensaje Conducta y Doctrina, yo esto lo leí hace muchos tiempos, hermano. Una persona le preguntó al hermano Branham, hermano Branham, pero ¿cómo va a ser la novia? Que usted tanto habla de la novia de Cristo. ¿Cómo va a ser ella? Y el hermano Branham le dice, bueno, la novia va a cumplir toda la palabra, Amén. no parte de la palabra, Amén. sino que toda la palabra. Amén. Amén. así es, Señor. ¿Se da Amén. cuenta? Sí, amén. Amén. Sigamos. Cristo. Versículo 8, dice, entonces, mire, después cuando le hablaron estos dos testigos, hermano, estos dos predicadores, entonces ellas se acordaron de sus palabras Amén. Ah, sí. Amén. y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Yo quiero decirles algo. Aunque ellas, ponga atención a esto lo que les voy a decir, aunque ellas tuvieron esta tremenda predicación de estos dos varones, aún así ellas no creyeron. Ellas solamente, dice la Biblia, se acordaron de sus palabras. Y acordarse no significa creer. Amén. Amén. Pero hermano Germán, ¿de qué me está hablando? Ya se puso pesado. Yo soy pesado, hermano. Yo soy pesado. Ahora, ¿se dieron cuenta? Ellas recordaron las promesas del maestro. Ellas pudieron ver las escrituras. Pero entonces yo quiero que vea algo. La Biblia no dice que ellas creyeron. Solo dice que se acordaron de sus palabras. ¿Cómo lo demuestro esto? Vamos a San Juan capítulo 20. Entonces, no basta recordar, hermanos. No basta recordar las escrituras.
Usted tiene que tener un encuentro con Jesucristo. Amén. Sí, Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hasta los mormones recuerdan las escrituras. Así es, Señor. Así Hasta los testigos de Jehová, los pentecostales, los católicos, todos ellos recuerdan las escrituras. Pero hay que tener un encuentro con el Maestro. Amén. Juan 20, versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando. ¿Cómo estaba ella? Llorando. Mire, ya habían hablado con ella estos dos testigos, pero ella ahora estaba fuera llorando. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. No se convencía, ella ya lo había visto vacío. Amén. Y ella lloraba y se puso así. Todavía está vacío el sepulcro. ¿Ve? Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mire, aquí, ponga atención, ¿se da cuenta que aquí está repitiendo lo mismo anterior? ¿Se da cuenta, no? Amén. Este encuentro con Moisés y Elías, ¿se da cuenta? Amén. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Escucharon? Amén. Así Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Amén. 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 Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, en otras palabras, todavía está muerto. Sí, amén. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, ¡Raboni! Aleluya. ¿Qué quiere decir, maestro? Amén. Recién lo conoció. Amén. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que tener un encuentro personal con Amén. Gloria a Cristo. Dios. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Lo que pasa es que el creyente, mire, le quiero decir algo. El creyente no quiere palabras de segunda mano. ¿Me entiendo, no? Amén. Ahí estaba Moisés, ahí está Elías, pero ella... Uy, los trajes resplandecían, estaba todo propicio. Tuvo que venir Jesús, El maestro. tuvo que venir el maestro, Amén. tuvo que venir Raboni. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Yo sé que ustedes pueden venir y decir, hermano Germán, pero si se pareciera al maestro, ¿qué dirían? Aleluya. ¿Se da cuenta? Fíjense, yo voy a decir algo, mi mamá puede mirar al hijo, Sí. mi hermana puede mirar al hermano, mi esposa puede mirar al esposo, mi hija puede mirar al papá. Pero cuando llega Jesucristo, Aleluya. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿se da cuenta? Señor. Amén. Pero por eso es que el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Dios enviaría maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, Amén. pastores. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Amén. Así como Dios envió a estos dos, vayan. Así es, Señor. Amén. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurados son aquellos que no han visto y han creído. Amén. Amén. Así es. Aleluya, Padre. Al avanzar entonces, hermanos, nos vamos a ir dando cuenta que casi todos ellos, casi todos los discípulos les entró la duda, Amén. para no llamarle incredulidad. Oh, mi Dios. No tan solo a Tomás, Sí. porque uno apunta a Tomás, pero veamos. Amén. María Magdalena, ella ya le sacó, ¿cuántos demonios? 7 demonios. 7. Después ella anduvo ahí a los pies del maestro, andaba siempre con él. Vio casi todo el ministerio de Jesús. Él les predicó. Esto tiene que pasar. Y aún no creían. Amén.
Hermano, Germán está hablando de puras mujeres. No, hermano, si vamos a ver, después lo vamos a decir. Peor todavía. Versículo 10 dice, del Lucas, que estamos viendo actualmente. Aquí dice la Biblia que eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más, mire, ponga atención, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ahora déjenme decirles algo. María Magdalena, ella habría pensado exactamente lo mismo que los discípulos. También le habría parecido locura. Lo que pasa es que Jesús se le hizo presente a ella. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Jesús se le hizo presente a María Magdalena y se le hizo presente sin duda a las demás que estaban ahí para que ellas pudieran testificar esto. ¿Por qué? Porque recuerden, ellas representan un tipo de iglesia, ¿ven? Amén. Y recuerden, nosotros somos esa iglesia, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que testificar lo mismo que están haciendo ellas, ¿se da Amén. cuenta? Así Amén. es. Ahora, lo que estuvieron al lado del maestro, los discípulos, los que vieron cada milagro, cada maravilla que él hizo, los que amaban a Jesucristo, ¿se dieron cuenta? Sí, amén. Amén. No creían Así es. que él había resucitado. Amén. ¿Se dieron cuenta? Así ¿Y qué es. más dice? Porque esto es interesante. Que les parecía locura lo que ellas estaban diciendo. Amén. En otras palabras, lo que están diciendo ellos, que parece que lo que dijo Jesús era locura. Porque ellas están diciendo que él resucitó. Amén. ¿Y quién fue el primero que lo dijo? Fue Jesús. Amén. 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 ¿Se dan cuenta? Parecía locura. Esta palabra locura viene del árabe y significa tonto. O sea, a ellos les parecía una tontería lo que ellas estaban hablando. Así es, Señor. ¿Qué me dice usted? Cuando el médico viene y le dice, oiga, ¿sabe qué quiero decirle? Que esto está muy complicado. Es preferible, a mi esposa le dijeron, ¿sabe qué? Hágase la idea, vaya comprando el ataúd. Se lo dijo el doctor a ella. Cuando Tabita tenía 2 años. Amén. ¿Ve? Pero cuando usted se para en la palabra de Dios, Amén. Así es, Señor, amén. Así es, Señor, amén. entonces ellos le dicen, cómprate ese ataúd porque esto es imposible. Pero luego a usted le viene la palabra y le dice, Señor. por mis llagas ha sido curado. Amén, Señor, amén. ¿Eh? Aleluya, Entonces cuando Padre. viene la duda, sin duda fue curado. Pero esto parece que es imposible. Así piensa la gente. Sin duda que Jesús dijo, la Biblia en Isaías dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, sin duda. Pero esto parece que es imposible. Por eso es que ellos dicen, más a ellos les parecía locura las palabras. O sea, te creo lo que hizo Jesús, ya sanó, resucitó a los muertos, ya hizo todos los milagros, los panes y los peces, hizo todo eso. Pero de ahí a resucitar esto ya es locura. Oh, Padre. Ahora yo quiero que usted se ponga ahí, hermanos. Amén. Amén. No juzguemos tanto a los discípulos Amén. y pensemos nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántas veces hemos pensado que la palabra de Dios es una locura? Muchas veces. No me creí. Con nuestros sellos. Amén. Con nuestros sellos. ¿Cuántas veces nosotros? Así es, Señor. Amén. Uno queda como, esto es imposible. Y uno guarda silencio como para no pecar, pero ya está pecando con el pensamiento. Amén. Así es, Señor, amén. Sí, mi Si la querido. Biblia dice que nosotros ante Dios estamos desnudos. Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitar nuestra fe, hermano. Amén. Señor. Debemos creerle cada día más y más a Amén. Dios. Sí, Señor, amén. Dice la Biblia, probadme y veréis que soy bueno. Amén. Señor, Se da amén. cuenta que la salvación es individual. Dios, aleluya. ¿Por qué cree Padre. usted que unos creen y a otros les cuesta creer? Correcto, sí, Señor, amén. Amén.
De repente usted está ahí parado y usted está, amén, yo le creo, Señor, gloria a Dios, aleluya. Y el otro está al lado diciendo, ¿será posible esto? Es verdad, Señor. Es que hermano, es que Así son. es así, hermanos. Amén. Amén. Señor, tengo una herida de aquí que no sana. Entonces usted tiene que decir, el Señor es mi sanador. Amén. Tengo un dolor aquí que me duele el estómago. Será un cáncer, pero no importa, el Señor es mi sanador. Señor. Tengo un problema, Señor, con mi carácter. El Señor es mi libertador. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor, tengo un problema de mal genio. Soy malas pulgas, Señor. Le caigo mal a todo el mundo. Es Amén. verdad, Señor. Amén. Oh, Bueno, Señor. eso significa que tenemos un problema, pues, hermano. Amén. ¿A quién tenemos que acudir? A Jesús. A Jesucristo, nuestro Amén. libertador. Amén. Entonces sabemos que el poder de Dios está operando en Amén. nosotros. Amén. Yo estoy venciendo porque tú venciste por mí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Amén. Cuando decimos eso, significa que Jesús está con nosotros. Amén. Y entonces cuando nos golpean, nos dicen algo, ¿qué te creí? ¿Será Jesús así, hermano? No, Señor. Se da cuenta que a todos nos golpea eso. ¡Pua! Me llegó una piedra recién. Ya, a todos nos llega, ¿ve? Amén. Cuando a usted le pisan un pie, hermano, Sí, Señor. Amén. ¿no pega el codazo? No, Señor. ¿Sería así Jesús? No, mi Cristo, no, Señor. Si a usted le levantan la voz, usted la levanta más fuerte. Nos dice la Biblia, la blanda respuesta Aplaca la ira. aplaca la ira. Amén. Sí, mi Cristo. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Gracias, Señor. Oh, puedo seguir, hermano, seguir, pero sigamos avanzando mejor. Amén. Ahora usted vea, ¿qué estoy fallando yo? Y usted diga, esta es mi falla. Esta otra también, esta otra también, esta otra. Ya, 5 fallas, ya tengo 5 fallas. ¿Y por qué fallo? Porque no dejo que Jesús sea más Dios en mí. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, dice, corrió al sepulcro. Amén. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Se dio cuenta de algo? Sí, amén. Lo mismo que María de Magdalena. No dice que Pedro creyó. Amén. Ahí dice que Pedro se maravilló. ¿Escucharon? Amén. Y eso, el maravillarse no significa creer. Amén. No, Yo he visto cuánta gente maravillada del poder de Dios. así es. He visto cuánta gente que han venido pidiendo la oración, Dios los ha sanado Amén. y han desaparecido. Amén. Así es. Usted ha visto amén. cuántos de esos aquí, hermano. Amén. Sí, Señor. Y yo no los juzgo ni los critico, pero ellos se han maravillado del poder de Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Reciben el milagro y se van. Así Amén. es. Así es. Busque San Juan capítulo 20. Vamos a demostrar de que Pedro no creyó. ¿Cuántos Pedros hay aquí? ¿Cuántos Marías Magdalena hay aquí? Amén. ¡Ayúdanos, Señor! ¡Te rogamos! Así es, Señor. Juan 20, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. ¿Quién corrió? María, ¿por cierto? Amén. Y fue a Simón Pedro y a otro discípulo. Ese otro discípulo es Juan, el que está escribiendo aquí, ¿ya? Amén. Aquel que amaba a Jesús, dice aquí, ve, ese es Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, porque Juan era mucho más joven. Amén. Y llegó primero al sepulcro. ¿Quién? Juan, ¿cierto? Amén.
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, Juan miró y no entró, se quedó afuera esperando. Amén. Dice, versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. ¿Ves? Pedro entró al tiro y vio los lienzos puestos allí. Vamos a atención al versículo 7 ahora. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8 ahora. Entonces entró también, ponga atención, el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué pasó con Pedro? Amén. Sí, Señor. Ahora se dio cuenta. Son dos discípulos amados. Amén. Son dos discípulos que estuvieron todo el día con el maestro, dormían con él, comían con él, Amén. se lavaban con él. Todo el ministerio, ambos, los dos juntos. Amén. Pero Juan creyó. El Espíritu Amén. Santo está mostrándonos algo aquí. Amén. Sí, Amén. Señor. Correcto, Padre. Esa es la verdad, mi Señor. ¡Que Dios nos ayude! Quiero decirles algo. Amén, Señor. Esos dos espíritus por aquí están también. Señor, amén, Señor. Correcto, mi Dios. El Amén. espíritu de Juan que cree inmediatamente y el Amén. espíritu de Pedro. Correcto, Señor. Amén. Maravillado, pero ahí expectante. Amén. Amén. Señor, amén. Oh, qué tremendo poder de Dios. Amén. Qué tremendo. Amén. Pero no como ese. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cómo lo haces tu Padre? Amén. Diferente, ¿ven? Sí, amén, amén. Entonces, mire, aquí viene Pedro y Juan, ambos corriendo desesperados para ver el lugar en donde había sido enterrado su maestro. Y quiero que vea algo. Solo Juan creyó. Amén. Amén. Así, Ahí Señor, nos amén. dice que Pedro creyó, igual que como en Dios que estas cosas, estas perlitas, Dios las oculta Amén, sí, para Señor, que amén. nosotros podamos ver más Gloria a allá. Dios. Amén, Padre. sí, Señor, amén. Entonces, ahora vamos al libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Amén. Versículo 12 dice así, dice lo siguiente. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban yendo camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos lo creyeron. ¿Escucharon? Amén. Eran dos discípulos que iban al campo. Jesús se apareció a ellos. Entonces ellos fueron y lo contaron. ¿Saben qué? El maestro, nosotros lo vimos. Ellos lo vieron, pero ni aún así lo creyeron. Así es. Así es, Señor, amén. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad Así es, Amén, Amén. amén. Gloria a Dios. y dureza de corazón, Amén. porque no habían creído a los que le habían visto Así resucitado. es, Señor, amén. No, hermano. Así Es necesario que Él venga y nos reprenda. Es necesario que Él venga, hermano, y reproche nuestra incredulidad. Bendito Dios. Oh, Señor, bendito sea. Mire cuánto amor puede tener Dios con su Amén. pueblo, hermano. Amén. Una y otra vez, hermanos. Dios le Amén. bendiga. Amén. Una y otra vez ha resucitado, vencí la muerte, Amén. ya no hay nada que temer. Una y otra vez les apareció y ellos no creían. Así es, amén. Amén. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos ayude porque... Amén. Oh, que Dios nos ayude. Mateo 28, busquemos Mateo 28. Amén, mi Dios. Mateo 28, versículo 16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron,
pero algunos dudaban. Amén. Oh, Señor, amén. Dios santo. Amén. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. En otras palabras, todo el poder me es dado. No duden, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Amén. He vencido la muerte. Qué tremendo, hermanos. Tremendo, amén. ¿Cómo estamos Sí, Señor. descubriendo estas cosas, hermanos, aquí en la Biblia, hermano? Amén. Amén. Personas que estuvieron 3 años y medio con él caminando, hermano. Amén. Amén. Y cuando él les hablaba, ellos veían las cosas, veían los milagros, veían los muertos, nosotros veíamos tantas, vieron en los panes y los peces, vieron el endemoniado siendo sanado, vieron a los cojos caminando, vieron a los ciegos viendo. Ellos vieron cada milagro, vieron detener la tempestad. Amén. Ellos vieron todas esas cosas y él les dijo: yo voy a ir a la muerte, voy a dar mi vida por vosotros y después voy a resucitar. Y cuando habían resucitado ellos, no creo que haya resucitado. Amén. ¿Se da cuenta? Amén, Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Así es, Señor. Amén. Oh, Gloria a Padre, Dios. amén. Mire, ¿se acuerdan de aquellos 2 que iban camino a Emmaús? Amén. Amén. Este es otro caso, ¿se acuerdan de ellos? Sí, amén. Cómo él les habló y les fue revelando la palabra, cómo fue que ocurrió todo eso y cómo es que ellos vieron y cuando él partió el pan recién le reconocieron. Amén. Amén. ¿Sabe lo que les dijo Jesús? Lucas 24:25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, Amén. para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara su gloria. Amén. Amén. Así es, Señor. ¿Se dio amén. cuenta? Amén. Amén. Ahora, fíjese que esta palabra insensato, esta palabra significa falta de buen juicio. También significa falta de sabiduría. Amén. Amén. Eso significa insensato. Amén. Así es. Piénselo. Ellos junto al maestro tantos años y aún no conocían los misterios. Amén. Sin duda que el amor de Jesús es incomparable, hermano, para Amén. con nosotros. Amén, Paciencia. sí, Señor. Amén. Luego se les apareció a ellos, porque ellos, fíjese, hermanos, fíjese que Pedro se fue, hermano, y fue a pescar, y ellos se fueron a sus trabajos, ellos se olvidaron. Amén. Entonces se apareció Jesús en la barca, Amén. y entonces le dijo: ¿qué están haciendo? ¿Han pescado algo? No han pescado nada. Tira la red hacia la derecha. Amén. Y ellos la tiraron y pescaron como 158 pescados, me parece que fueron. Y entonces ellos empezaron a ver y dijeron: parece que es el maestro, parece que es el maestro. Él dio la palabra y se cumplió el milagro. Amén. Y entonces Pedro se tiró y nadó y nadó. Yo pienso que Pedro iba a llorar. Amén. ¿Verdad? Amén, Amén. sí, Señor, amén, Dios, amén. Amén. Sí, Señor. Como ellos volvieron a sus hogares y dijeron: ya, esto no es para mí, esto se acabó. Así es, Señor. Amén. Sí, amén. ¿Cómo es posible, hermanos? Así es. ¿Cómo es posible que personas que estuvieron al lado de él, hermano, Así es. recibieron tanto de él y simplemente se olvidaron y se fueron? Amén. Amén, Señor. ¿Cuánto ha pasado de eso, hermanos? Sí, amén, Señor. ¿Cuántas personas, o quizás ustedes mismos, no lo sé, hermano, que se han sentido: oh, el pastor me dijo esto, ¿sabes qué más? Me voy. Como si el pastor hubiese pagado por sus pecados. No, Señor. No. Yo no tengo nada que ver. Amén. Así es, Señor. Jesucristo, Amén. tú diste todo. Entonces Pedro llegó, hermano, y nadó, hermano, y se tiró a sus pies, hermano. Así es, Señor. Fueron muchas. Entonces Jesús le dijo a Pedro en ese momento: Pedro, ¿tú me amas? Así es, Señor. Amén. Señor, tú sabes que te amo, Señor. Amén. Te amo, hermano. Amén. Pedro, ya mirando a los ojos,
¿tú me amas? Oh, Rey de gloria. Él está haciendo esta pregunta a cada uno de ustedes. Amén, amén. Amén, Sí, Señor. Ay, Señor. Mi Cristo, Alabanza a su aleluya, nombre. Sí, Padre. Señor, tú sabes que te amo. Amén. Y que estoy yo pienso diciéndole ahí, bueno, ve tu vida. Amén. Ve cómo has dudado. Sí, Señor, amén. Ve cómo todavía no cambias, Pedro. Amén. Sí, Señor, amén. Aleluya, Padre. Oh, Rey de gloria. Santo Y por eres tú, tercera vez, Señor. Pedro, ¿me amas? Yo pienso que ahí Pedro ya estaba llorando. Sí, ¿no? amén. Amén. Sí, Señor, tú conoces todas Amén, las Señor, cosas, Señor. amén. Tú conoces todo. Yo estoy desnudo de la presencia, Señor. Amén. Sí, Esa es sí, la verdad, Rey Dios. de gloria. Amén. Entonces, Señor. Pedro, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que, para que fuiste llamado, apacienta las ovejas. Amén. Amén, Señor, amén. Por eso es que Pedro era el pastor de Jerusalén, hermano. Amén, sí, Señor, amén. Apacentando a las ovejas, ¿ven? Amén, sí, mi Cristo. Gloria a Amén, Dios. Señor. Él se apareció tantas veces diciéndole, he vencido la muerte, he vencido al mundo, he vencido el pecado, he vencido a Satanás. No teman, no tengan temor. Sí, Amén. Señor. Créanme, Así crean en su liberación, Amén. crean en la resurrección, Amén. crean en la vida eterna. Amén. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Amén. Señor, Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se dieron cuenta? Sí, amén, Señor. ¿Se dieron cuenta Gracias, de Padre. el amor incondicional Señor. de Amén. Jesús hacia sus predestinados y Amén. escogidos? Amén, Amén. amén, sí, mi Gracias, Cristo. Así es. Ahora yo Señor. quiero que usted vea por qué Israel fue cegado. Correcto, Padre. Yo quiero que usted vea por Así es, qué ellos Señor. no creyeron. Oh, Rey de gloria. Vamos al libro de Mateo. Santo eres, Señor, amén. Oh, sea su Fíjese nombre. que el Sanedrín no tuvo escrúpulos. Así es, Ellos Señor, simplemente no fueron escogidos y eran diablos utilizados por Satanás. Amén, Amén. amén, Señor. Mateo 28, versículo 11. Mire lo que ocurrió con estos que no fueron predestinados. Mire, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas estas cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, con los pastores, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros. O sea, le dijeron a los soldados, ¿quiénes? Los pastores de Israel. Les dijeron, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, sacaron el cuerpo, Amén. estando nosotros dormidos. Amén. Y si esto lo oyere el gobernador, ¿se da cuenta? Sí, amén. Nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. amén. Amén. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Ponga atención. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Oh, Rey de gloria, así es, Señor, amén. ¿Por qué no creen los judíos? Así es, Señor, amén. Porque se divulgó. Amén. Amén. Fue todo una farsa. Fue todo una mentira. Señor, amén. El cuerpo de Jesús lo sacaron sus Oh, discípulos. bendito Dios, así es, Señor. Y eso, ¿quién lo recibió? El pueblo judío, dice aquí, y también el pueblo romano. Porque esos 4 soldados fueron y dijeron eso al gobernador. Y de ahí se crió todo esto. No, fueron los discípulos los que sacaron el cuerpo, ¿eh? Oh, Rey de gloria. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, la Biblia no menciona que Jesús se haya aparecido al Sanedrín. Así es, es, amén. La Biblia no menciona No. que Jesús se haya aparecido a Pilatos, o a Herodes, o a Caifás, o a Ana. Ni siquiera a los fariseos. Amén. No, hermano, solo se apareció a aquellos que tenían escrito el libro, estaba su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Sí, Señor. Solamente amén. Jesús se apareció a aquellos a los que Él pagó con su vida. Amén. Amén, Señor, ¿Por amén. qué cree usted que Jesucristo se nos ha aparecido a nosotros? Gloria a Dios. Amén. Porque por la palabra. Amén. Sí, Es Señor, porque amén. viene y nos Amén. dice,
Si yo vivo, vosotros también vivís. No teman, no tengan temor. Yo vencí la muerte. Amén. Ella ya no los puede tocar. Gracias. Ahora ustedes son vencedores. Amén. Porque el poder vivificador Amén. está en nosotros. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Cuando estoy hablando del poder vivificador, les estoy hablando del beneficio de la resurrección. Amén. El poder que levantó a Jesucristo. Ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros. Amén. Entonces, Gracias. vivificará también nuestros cuerpos mortales. dice la Biblia. Señor. Estamos Amén. hablando de qué cosa? Del beneficio de la resurrección. Amén. Amén, Siento Señor. dejar aquí esta palabra, hermano. Ese poder vivificador está en usted y está en mí. Está cambiando su cuerpo, está cambiando mi cuerpo. Amén. Está cambiando todo nuestro ser. Amén. Santo Gloria a Dios. Ah, me Rey, faltaba esto nomás. Tenemos entonces que estar convencidos Amén. que ese poder entonces, hermanos, está en nosotros. Amén. Dentro de nosotros. Amén. Así como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Amén. Cristo vive en mí. Ese es el poder vivificador. Tenemos que estar seguros. Amén. Dios tiene que convencernos de que ese poder vivificador no es que va a venir, sino que ya está operando en nosotros. Dios le bendiga, hermano, hermana. Dios le bendiga, bendecido. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Gracias, Padre. Amén.